¿Dónde debe mirar el inversor desde ahora, desde donde estamos justamente ahora, tras el recorte de tipos de la Reserva Federal, hasta la fecha clave, que como estamos viendo en este gráfico, es de hecho lo que más sobresale en términos de catalizadores para el mercado? Ya sabemos, elecciones americanas en este caso. Pero ¿dónde más hay que mirar? Pues bueno, fijémonos que este insight que compartía Bank of America nos habla de que las opciones del índice del S&P 500 sugieren que los próximos dos datos del NFP, del Non-Farm Payrolls, o sea, las nóminas no agrícolas, serán los principales catalizadores hasta que lleguen las elecciones. Mercado laboral, amigos, ya lo sabéis, es en donde de hecho hay que mirar, sobre todo tras las declaraciones de Powell en el Jackson Hole. Ahí ya vimos que todo el conjunto del mercado está mirando muy de cerca todo lo que esté ocurriendo en el mercado laboral hasta la fecha de las elecciones, que como vemos en pantalla y como decíamos antes, son el catalizador más relevante y el más esperado que habrá de ahora en adelante durante las próximas semanas. Pero además la manera de interpretarlo dentro de lo que cabe es bastante simple. Además, recordemos que se basa también en la volatilidad implícita de las opciones, ¿de acuerdo? Basado en opciones del S&P, lo cual ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar del tema opciones porque cada vez son más influyentes en los precios del mercado y no es para menos, obviamente, ¿no? Entonces, démonos cuenta cómo aquí tenemos una semana de volumen bajo, luego por otro lado tenemos el NFP que vuelve a sobresalir como relevancia y aunque tengamos minutas del FOM, datos de IPC e incluso también datos de IPP, que es la inflación mayorista, como ya sabéis, o ventas minoristas, etcétera, etcétera. También, fijémonos, vamos a estar viendo, digamos, earnings de las 7 magníficas y aún así el NFP del 1 de noviembre junto con el NFP del 4 de octubre superan con creces el resto de impactos que a priori está esperando el mercado hasta la fecha clave, que será justamente el día de las elecciones. Nada que no sepamos hasta la fecha, pero simplemente... Y de hecho, como comentamos ayer al final del vídeo, el plato fuerte de esta semana en cuanto a la macro, entre varias citas, declaraciones de Powell, Lagarde, será el desempleo americano. Sí, desempleo, ¿es un dato semanal? ¿Es un dato de menor relevancia? Sí, pero démonos cuenta cómo el hecho de estar monitoreando todo lo que es mercado laboral nos acerca mucho al sentimiento de mercado. Interesante también este punto, de hecho, interesantísimo porque ya lo hablamos en Negocios Televisión hace relativamente poco, sobre todo cuando se desinvirtió la curva de tipos 2-10 años, y nosotros mencionábamos mucho esta otra curva, la que es justamente 3 meses, 10 años en ese cálculo, ¿no? Que como comentábamos en aquel vídeo, de hecho, esquina superior derecha lo vais a poder ver, justamente la de la inversión que hay actualmente en esta curva de rendimientos no se ha desinvertido. Dicho de otra manera, y además comparándolo y solapándolo con los Federal Fund Rates, justamente los tipos de interés de la Fed, démonos cuenta que toda esa narrativa que mucha gente está pregonando alrededor de que un recorte de tipos lleva directamente a una recesión, pues también se debería de tener en cuenta este punto de vista o este enfoque. ¿A qué nos referimos? En las dos últimas veces que la Reserva Federal comenzó con un recorte de tipos de 50 puntos básicos, como de hecho ha sido el caso de ahora, el diferencial de rendimiento de los bonos del Tesoro a 3 meses y 10 años ya estaba en territorio positivo. Es decir, ya hablábamos en aquel entonces de una desinversión de esta otra curva de tipos, la cual también es muy seguida y no solamente existe 2-10 años, existe esta otra que además en términos de timing, tampoco es que sea excesivamente precisa porque ninguna lo es, pero se logra acercar un poquito más en la comparativa con justamente el rendimiento 2-10 años como estábamos diciendo antes, ¿no? Entonces démonos cuenta que en aquel entonces, cuando precisamente de hecho se vieron recesiones severas, estábamos viendo que más allá de un recorte de 50, que es lo que todo el mundo achaca, un recorte de 50, 50, 50, cuando pasó eso nos fuimos a recesión, vale, pero démonos cuenta que el otro indicador paralelo, muy fiable también, porque es una curva de tipos, también estaba en plena fase de desinversión, lo cual ahora no. De momento seguimos bastante invertidos. Así que creo que todo esto puede ofrecer una tregua al mercado, al menos en el corto plazo, porque sobre todo si tenemos en cuenta los spreads de crédito, esto es súper importante e interesante, lo compartía DataTrek y démonos con fuentes del FRED, démonos cuenta de lo siguiente, y es en la comparativa de los bonos Investment Grade con los bonos de High Yield, sobre todo, podremos notar una apreciación bastante importante. Démonos cuenta que la línea roja en este caso, que sería justamente los bonos high yield, démonos cuenta cómo en el pasado, cuando empezamos a ver un diferencial, ese spread mucho más amplio, fijémonos que en este caso el rendimiento que ofrecían los high yield superaban a los de investment grade. No solamente eso, sino que evidentemente además hablábamos de un diferencial bastante importante en cuanto a lo que son precisamente de los spreads comparativos, ¿verdad? Evidentemente una de las más notorias fue probablemente esta, ¿no? El investment grade a
4 puntos y el high yield a casi 11 puntos, además con un sobresalto muy importante. Pero bueno, claro, 2020, entrada en recesión, ya todos sabemos lo que hay. Pero ¿cómo está ahora? ¿No? Porque esto es un poco viaje al pasado, ver lo que ocurrió también, ¿no? En 2022, mercado bajista, que también veíamos un diferencial con los high yield por encima de los investment grade, y bueno, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos hoy? Hoy no vemos lo mismo. Hoy vemos una tregua. Por eso aquí lo ponemos, digamos, en términos resumidos, spreads bajos, como de hecho es el caso de ahora, es un menor riesgo percibido por parte del mercado, lo cual se traduce en calma o estabilidad en los mercados, que no es por nada, amigos, pero creo que a priori esto coincide un poquito también con el SP500. Y bueno, luego comentaremos un poco a nivel técnico, pero básicamente lo que significa de forma contraria es que spreads altos, véase estos niveles, ¿de acuerdo? Spreads altos es un mayor riesgo percibido por parte del mercado, derivando en incertidumbre o en algunos casos en crisis en los mercados, justamente como veíamos. Y todo esto es debido a que si el mercado de bonos corporativos de Estados Unidos no está preocupado, en el caso actual, por una recesión inminente, entonces los inversores pueden darse el lujo de relajarse un poco, al menos en lo que respecta precisamente a ese famoso recorte de tipos anunciado recientemente de 50 puntos básicos y esa comparativa de lo que decíamos antes, ¿no? Que evidentemente habría que tener en cuenta otras medidas también, etcétera, etcétera. Pero le otorga un contexto más de calma al mercado en el momento actual. Si no, pues este tipo de alarmas evidentemente también sonarían y no estamos viendo que estén sonando. Vemos que de hecho se encuentra en niveles cómodos. Goldman Sachs también compartía a través de Zero Hedge el Prime Book, ¿no? Y sorprende un poco lo siguiente, porque han estado vendiendo bastante. Démonos cuenta que desde el sector de utilities, consumo discrecional y consumer staples están siendo vendidos de forma significativa no solamente durante los últimos 5 días, sino también durante los últimos 20. ¿Y qué es lo que están comprando? Lo que están comprando básicamente es sector financiero, tecnología e industriales, que de momento estamos viendo que ha sido de lo poco que han comprado y además, sobre todo, últimos 5 días, supera con creces el promedio de los últimos 20 días. No solamente eso, sino es algo un poquito más personal que me llama la atención, aunque no es tan significativo, es que también se ha vendido la parte de lo que son single stocks. Hace poco estuvimos hablando en otro vídeo en Negocios Televisión de que de momento la exposición en términos de flujo de entrada de capitales a renta variable se está llevando a cabo mucho a través de ETFs y no tanto a través de single stocks. O sea, el stock picking al parecer está quedando un pelín atrás, al menos en el momento actual, y es curioso porque al final Goldman también lo acaba confirmando con el Prime Book, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es algo que también es llamativo, ¿no? O no tanto realmente, porque estamos viendo que sector defensivo venía siendo la principal apuesta, sobre todo en momentos de un poco más de incertidumbre, ese recorte de tipos, etcétera, etcétera. Y en este caso el cíclico está un pelín estancado. No se trata de hacer, ¿de acuerdo? No se trata de hacer análisis técnico con este tipo de indicadores. Son indicadores, al fin y al cabo, ¿vale? Pero lo que sí vemos es que en este caso la exposición en términos netos al sector cíclico está un pelín estancada, siendo que el sector defensivo de momento está tirando para arriba con máximos y mínimos crecientes. Pero repito, no hablamos de análisis técnico, hablamos de el rumbo que toma cada uno de los indicadores. Y creo que esto resulta curioso, el estancamiento en cíclicas. Vamos a ver si podría llegar a despertar un poco, porque Bank of America también hablaba de lo que vendría a ser el promedio de triple momentum del ranking de triple momentum, ¿no? Cada casa de análisis o cada casa de research tiene un poco criterios propios a la hora de definir el triple momentum. Siempre he visto un poco eso a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero en el caso de Bank of America, lo podéis buscar en su web, en internet, y veréis que se trata de un ranking. El triple momentum se trata de un ranking basado en earnings, por un lado, que sean positivos, precio, por otro lado, o sea, precios subiendo de las acciones, y por otro lado el sentimiento de noticias alrededor de ese sector, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que de momento los 3 ganadores principales sería insurance, que es todo el tema de seguros, banca y en este caso tecnología de hardware. Es un poco lo más ganador y lo más perdedor en este caso, energía, consumer staples y también materiales. Entonces, es un poco curioso porque no viene únicamente del lado de Estados Unidos. Hablamos de sectores globales y lo podemos incluso comparar en esta tabla que me ha parecido súper interesante para traer también, y es que no únicamente, sí, evidentemente, principales métricas se las va a llevar, disculpad por esta flecha, se la va a llevar Estados Unidos, ¿no? Vemos aquí bancos, fijémonos, siguiente puntuación alta, 67, insurance, lo que decíamos justamente antes, y algunas de las siguientes pues también, ¿no? 59 o 59, software o tecnología de hardware, que son relativamente similares entre sí. Entonces, démonos cuenta que
esta tabla lo que nos dice es que no únicamente Estados Unidos está fuerte en ese aspecto, en estos sectores, sino a nivel global. Hay algunos datos que faltan, como podréis estar viendo justamente por aquí, pero en términos globales, ¿de acuerdo? Justamente estos tres sectores son los que más están destacando. Llama la atención en términos de correlación por esa preferencia a ese tipo de sectores, ¿no? Siendo que hay otros pues, que están evidentemente muy castigados, ¿no? Probablemente energía el que más, y no solamente del lado de Estados Unidos. Fijémonos en energía de Europa. 14 puntos se le atribuye, o sea que pues al final, y fijaos que en términos globales creo que es de la puntuación más baja que vemos entre todos los sectores. Por lo tanto, en resumen, estos son los fuertes, de momento donde está habiendo en algunos casos también rotación de capital, así que bueno, es para vigilarlo y tenerlo muy en cuenta. Hablemos de amplitud, me encanta hablar de amplitud, ya lo sabéis, siempre lo intento traer, y en este caso vemos que si tenemos en cuenta el gran lema, ese lema de Don't fight the Fed, ¿no? And its friends pone aquí también, o sea, no te pelees contra la Fed ni contra sus amigos, ¿no? Y esto es un poco lo que comentaba Willy Delwich y veíamos justamente que lo plasmaba un poco en este gráfico, ¿no? O sea, démonos cuenta que pese a todo, las mayores ganancias, en este caso del SP500, se producen en un entorno de recorte de tipos, al menos a nivel histórico, pero no solo de recorte de tipos por parte de la Fed, sino por parte de la mayoría de bancos centrales, tal y como podemos llegar a leer justamente en esta imagen. Más fijémonos que se le atribuye un poquito más de un 11% de rendimiento en una gran mayoría de las veces, en este caso al SP, siendo que cuando la mayoría de bancos se encuentran subiendo tipos, el rendimiento es casi nulo, también en una parte proporcional restante del tiempo en diferencial con el otro que calculábamos aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto también? ¿O cómo se puede llegar a interpretar? Bueno, las curvas de rendimiento creo que son, dentro de lo que cabe, bastante obvias y bastante evidentes, pero sobre todo el porcentaje total de bancos centrales a nivel global que se encuentran o no subiendo tipos. Claro, o sea, digamos, este gráfico lo debemos combinar con este otro gráfico de abajo también. Y lo que vamos a ver es que hemos pasado de un contexto, fijémonos, 94% de los bancos centrales a nivel global subiendo tipos. O sea, hemos pasado de un contexto en el que casi todos los bancos centrales estaban en modo hawkish, ¿de acuerdo? Subiendo tipos, y ahora vemos cómo empiezan a entrar en un terreno de flexibilización. Démonos cuenta cómo atravesamos el nivel de 50 y ya estamos en el 38% de bancos a nivel global que están subiendo tipos. Dicho de otra forma, ¿de acuerdo? El 62% no están subiendo tipos, están bajando, incluyendo la Fed, incluyendo BCE, incluyendo pues, grandes bancos en este aspecto a nivel global, y es lo que más influye, ¿no? ¿Todo esto acabará repercutiendo positivamente el SP? Bueno, la historia nos dice que a priori sí, y lo cierto es que incluso hasta la fecha viene teniendo un comportamiento muy bueno. Hablando de amplitud, es lo que decíamos antes, ¿no? Que me encanta hablar de amplitud, pues fijémonos en lo siguiente, y es que hace tiempo, de hecho, que no hablamos de esto, pero fijémonos cómo cuando juntamos datos del New York Stock Exchange y del Nasdaq, que son los dos mercados, no índices sino mercados, aunque el Nasdaq también es índice y es mercado al mismo tiempo, vemos que han alcanzado nuevos máximos la semana pasada, y ese nivel, como comentamos justamente aquí, el nivel más alto desde el año 2021. Fijémonos, nivel aquí y nivel del año 2021. Y además ya sabemos que 2021 fue muy alcista en general. Por eso, además de ver cómo nos acercamos a niveles del año 2021, línea verde, que son new highs, ¿de acuerdo? Nuevos altos, y nos damos cuenta cómo los nuevos bajos, los new lows, están muy abajo de la línea verde, lo cual es muy buena señal. Es una señal de amplitud saludable, lo que estaríamos viendo actualmente en el mercado, lo cual es perfecto. Y aquí, de hecho, si miramos el gráfico que vemos justamente abajo, aquí directamente lo que hacemos es, como comentamos en el punto, es coger los nuevos máximos y restarlos por los nuevos mínimos. O sea, restamos highs por lows, básicamente. Todo eso lo plasmamos en un gráfico. Por lo tanto, todo lo que esté por encima de cero es una buena señal y, de hecho, así lo estamos viendo. De hecho, para que se entienda bien todo esto, la mejor comparativa es comparar 2021 con 2022. Fijémonos que, de hecho, volviendo al punto actual, estamos en niveles de 2021, que era un año muy alcista, y fijémonos cómo, medido por amplitud, fue muy saludable, y luego el mercado bajista que estuvimos viendo en 2022 también fue muy fidedignamente reflejado en este tipo de indicadores. Por eso, precisamente, hablar de amplitud es tan importante en el contexto actual. De hecho, si atendemos no únicamente al SP500 en términos de amplitud, sino a otros también, vamos a tomar tres: SP, Nasdaq y, en este caso, Russell 2000. ¿Cuál es el que peor amplitud tiene en medias de 200 sesiones? Pues evidentemente el tecnológico. Russell recuperando, sobre todo muy buen aspecto, Russell
Russell 2000 hemos hablado de él muchas veces últimamente, pero el que más rezagado está es el tecnológico, sobre todo aplicando a medias largoplacistas. Claro, evidentemente cuesta más. Sin embargo, el S&P es el que va puntero con casi un 80% de compañías negociando por encima de la media de 200, lo cual está muy muy bien, sobre todo porque es de 200 sesiones. Es una de las más largas y de las que más cuesta mantener mucho porcentaje de acciones justamente arriba. Por eso, añadiendo otras variables como 50 periodos, es decir, de 200 bajamos a 50, nos damos cuenta que se debilita un poquito más, pero no mucho más. Quiero decir, ¿están débiles? Sí, pero es que incluso el S&P sigue puntero con 81,1% de compañías por encima del periodo de 50 sesiones, lo cual es bastante bueno también, ¿no? Y claro, cuando desglosamos algunos índices, en este caso S&P 500, fijémonos cómo, bueno, para empezar vamos a ver un patrón, y lo estábamos hablando antes con el triple momentum de Bank of America, energía lo más castigado, pero démonos cuenta, y esto sorprende bastante, está hecho hasta el cierre de ayer, lo cual esto es importante recalcarlo, que es una medida que se ha calculado con el cierre de ayer, ¿vale? Pero bueno, es bastante reciente. Fijémonos el porcentaje, ¿de acuerdo?, de compañías y de este tipo de sectores, mejor dicho, que están negociando por encima de la media de 200. Casi todos. O sea, hay bastante salud en términos de mercado, es decir, no está habiendo un debilitamiento muy grande por la parte de amplitud, porque si luego incluso nos vamos a sectores que estén negociando por encima del periodo móvil de 50 sesiones, pues vamos a ver lo mismo. Energía, el más castigado, pero es que los demás, o sea, fijémonos cómo estamos en términos generales. No hay lecturas muy contractivas, lo cual nos está hablando de un mercado muy saludable, al menos dentro de lo que cabe en el entorno actual. Y siguiendo y terminando con amplitud, que a mí ya sabéis que personalmente es un tema que me encanta, estuvimos viendo lo siguiente, y es que durante la semana pasada, más del 35% de los grupos de subsectores cíclicos cerraron también en máximos de 52 semanas. Y esto además coincide de forma muy cómoda con los máximos históricos del S&P 500. Lo que es más curioso aquí es que este tipo de incrementos, junto con rupturas de máximos históricos en el tiempo, han adelantado muy buenas tasas de ganancias para el S&P. Además, no solamente cortoplacistas, sino de medio plazo. Proyecciones a 6 meses, como hemos llegado a comentar en otro vídeo también. Por lo tanto, más apoyo a un contexto de amplitud que, como estábamos diciendo, se está manteniendo muy muy bien, ¿de acuerdo? Y el S&P también subiendo, ¿vale? Ayer comentábamos las claves de la agenda macro de la semana y volvemos a reiterar lo mismo que decíamos al principio del vídeo. Mucho cuidado con el jueves, es el plato fuerte, no solamente por el PIB de Estados Unidos, sino aunque sea un indicador mucho menos volátil, no consideramos que vaya a causar un gran impacto esta semana, pero hay que vigilar mucho, mucho, mucho el desempleo. ¿Por qué? Por lo que dijimos justamente antes al principio. Los NFP están siendo lo más importante en términos de catalizadores antes de elecciones, y aunque parezca que no y no sea un NFP ni sea pues un ADP o YOLS, pues el desempleo es muy importante, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que veamos que va incrementando, pues evidentemente el mercado podría teñirse de rojo y preferir el risk-off frente al resto de activos. Por concluir y hacer un poco de seguimiento al S&P que estábamos comentando justamente ayer, vemos que de momento seguía dentro de lo que cabe bastante bien por este último criterio de línea tendencial. Ahora tenemos un poco el reto justamente en la parte de arriba, ¿no? Un poquito de estancamiento de lateralidad. Veremos si la línea tendencial logra empujarlo para subir más o si por el contrario miraríamos más que nunca ese 5.680. Ya hemos dicho que la rotura de ese nivel lo que puede llegar a propiciar es no una debacle en el mercado, pero sí una corrección que nos lleve a niveles un poco más primarios de las últimas tendencias. De hecho, aunque no sea el mejor ejemplo, pero sirve un poquito como analogía, y es justamente el último grado de subida que veíamos en niveles un poquito sobrecomprados, en el momento en el que fueron perforados, vimos el precio acercarse justamente a niveles más primarios. Y ahora estamos proyectando exactamente lo mismo. O sea, si quieres seguir subiendo, que suba, obviamente, no vamos a decir que no, pero en el caso de que perfore 5.680, tengamos muy en cuenta esa anterior proyección o similitud de comportamiento que tuvimos ante pautas de sobrecompra cercanas a máximos históricos previos, pero en la actualidad esos máximos históricos también van a funcionar como nivel de suelo. Lo que antes era techo, ahora sería suelo. Y ese es el motivo por el cual estamos vigilando muy mucho ese nivel clave de 5.680. Veremos cómo continúa, veremos qué tal se enfrenta a esta resistencia de 5.730 y en el caso de no superarla ya tenemos más o menos claro lo que deberíamos tener en cuenta. Nos vemos mañana en otro nuevo vídeo y como siempre, muchísimas gracias.